Vamos a empezar a compartir. Y no hubo problema en deducir que era un romboide con la definición, ¿sí? Roxana, vos me hablabas de diagonales. En el romboide tenemos una diagonal principal, que es la que une los vértices que unen lados consecutivos, que es el eje de simetría de la figura, y la otra diagonal es perpendicular a la diagonal principal, pero en un rombo, las diagonales no tienen por qué ser congruentes, ¿sí? Esta es más grande y esta es más chica, salvo que sea cuadrada. Bien, hasta acá habíamos como completado esta parte del ejercicio, ¿sí? Faltaba ver si qué pasa si el ángulo varía. Ustedes lo tuvieron. Eso realmente dibujándolo es difícil poder llegar a analizarlo. Yo calculo que con el GeoGebra sería mejor. Sí, calculás bien. Pero profesora, si se mantiene que es isósceles, ¿no? Sí. Si se mantiene esa condición, ese ángulo, es decir, se va a poder contestar todas las preguntas iguales. Porque si el que mide es por ejemplo, el que mide 45, que mida 30, ¿no? Otro ángulo. Quiere decir que los otros dos ángulos, el ángulo A o sí, el BAC mide, si ese mide 30, sería 180 menos 30. 150, 75 cada uno. 75 cada uno. Y pienso que con la demostración, con todo lo que hicimos. Con todos los que hicimos, me parece que sí. Se va a mantener todo, sí. Se va a mantener. Bueno, mira, yo acá hice otro en donde lo podía variar. Entonces, por ejemplo, este vale 40. Vos me decís que vale 30. La pregunta es, ¿se van manteniendo todas las respuestas? Es decir, ¿podemos calcular primero todos los ángulos? Sí, podemos calcular todos los ángulos. ¿Podemos comparar estos triángulos y saber que son congruentes? Sí. Sí, porque tenemos los ángulos y tenemos los radios. Los lados, claro. Los lados. Podemos saber que este es isósceles también, porque tenemos los ángulos. Ahora, este no va a ser un triángulo rectángulo, porque este ángulo no tiene por qué valer 90. Eso es lo que podría llegar a variar. Ahora pregunto, ¿podemos saber si la recta OS es paralela a BC? La recta. No, calculo que no. OS. Sí, la recta OS sí, obvio que sí. Fue lo que comparamos anteriormente, que yo dije... Con el ángulo de 45. ¿Y acá? Ese 45... Es que no veo bien acá lo que... Espera, este es de 40,19. Está bien. Claro. ¿Sí? Acá tenemos 40,19, acá tenemos alternos internos, ¿sí? Estos dos van a ser alternos internos, miden lo mismo, son congruentes, las rectas son paralelas. Mida lo que mida el ángulo, eso se va a mantener, porque va a seguir siendo isósceles. Bien. Este cuadrilátero, el AORS, ¿seguirá siendo un romboide? Sí. Sí, siempre. Bien. A lo que esto va a seguir cumpliéndose para cualquier valor de ABC. ¿Sí? Para que seáis, que tiene... que se mantenga la calidad de isósceles, si no, claro. Ya cambiamos. Sí, mantenemos la calidad de la condición de isósceles. Entonces sí. Entonces sí. Acá, este ángulo, el ABC, mide 90.
¿Y qué pasó acá? Se me deformaron todos los triángulos. Perdí la intersección con el lado BC. ¿Sí? Esperen que vamos a sacar los ángulos. Perdimos un triángulo. Perdimos un triángulo, sí. Entonces, perdimos la intersección, perdimos un triángulo. Entonces, a ver, vuelvo para acá. Si esto mide 90, o si mide más de 90, ahí ya perdimos el trapezoide, el romboide. Las rectas van a seguir siendo paralelas. ¿Sí? Porque este ángulo que está acá también va a seguir siendo de 101 en este caso. No sé por qué lo achiqué todo. Bien, no me va a matar. ¿Sí? Entonces ahí voy a mantener la condición de, estos dos van a ser correspondientes entre las rectas, voy a mantener la condición, pero perdí un montón de datos del ejercicio anterior. Entonces, si voy a contestar todas las preguntas, el ángulo ABC va a tener que estar entre 0 y 90. El tercero, claro, más de 90 ya está. Con más de, Con 90 ya está. Claro, a menor de 90, porque a ver, va a mantener algunas cosas, pero no va a mantener todas. ¿Sí? Ya no voy a poder contestar las mismas cosas si el ángulo es de 90 o más de 90. Esto yo soy consciente que lo vi yo únicamente usando GeoGebra. Cuando lo dibujaba, no, obviamente. ¿Sí? Para esto está bueno el GeoGebra. ¿Alguna pregunta? Porque les veo cara de dubitativos. No, yo lo que... ¿Tengo el audio? Sí, ¿no? Sí. Sí. No, yo lo que quería preguntar, por ejemplo, esto en un trabajo práctico que sea evaluado o en un... Es decir, ¿hay que contestarlo así? No, nunca te voy a preguntar. A ver, yo este tipo de cosas más complicadas de deducir las hago en clase, nunca en un trabajo práctico. No. Ah, está bien, porque hay que tener muchas, es decir, porque como dijo, el GeoGebra nos hizo visualizar algo que por ahí a simple vista hay que tener no nos mucha más íbamos a dar visualización. cuenta. No pretendo eso. Pero sí pretendo que lo podamos trabajar en clase, porque siempre amplía un poco más la visión de lo que tenemos. Pero no, este tipo de cosas así no pregunto en los trabajos prácticos y mucho menos en un examen. No. Bueno, muchas gracias. No, por nada. A mí me pasó de querer hacerlo de 90 grados y al darme cuenta que no podía hacer la misma cantidad de triángulos, bajé a 70. Y lo hice así. Está bien. Y lo probaste con 70. Bien, bueno. ¿Pero lo hiciste a mano? ¿Lo dibujaste? Sí, lo tengo acá. Mira. No sé si se ve. Más o menos, está un poco oscuro. Pero bueno, porque estoy sin alegro. luz de ayer a la noche, así que estoy a la luz de las velas. Por Dios, qué desastre. ¿Por dónde vivís? En Villa Elina. Y ahí están todos sin luz. Supuestamente es programado, pero nadie avisó nada. Sí, ¿programado por cuánto tiempo? No, supuestamente preguntamos un rato antes de las 2, llamamos y decía que a las 4:30 por ahí volvía. Seguimos esperando. Bueno. La heladera. Sí, eso es lo peor. Estoy haciendo malabares con 3 celulares porque estamos todos con poca batería encima. Me imagino, claro. Bueno, vamos a que uses poco, pobre. Bien, entonces, este ejercicio ya lo hicimos completo. ¿Sí? Propiedad de triángulo isósceles la veremos más adelante, porque para esto, para hablar de la propiedad de triángulo isósceles, vamos a tener que conocer los elementos de un triángulo. Mediana, altura, bisectriz y mediatriz. En el apunte tienen las definiciones, pero las vamos a dibujar entre todos y a ver qué se acuerdan de todo lo que vimos, porque lo vimos casi todo. Hay algo que no, pero lo vimos casi todo. Yo tengo un triángulo cualquiera,
¿Sí? Y pregunto, ¿cómo dibujo una altura? Cuando te pasa el punto más alto, la altura, el punto más alto a la base. No te entendí, Leonardo, ¿qué? La altura no era el punto más alto del triángulo acá, Del punto más hasta alto. Está bien, del vértice opuesto. el vértice opuesto, no me salía la palabra, Está a lo que sería bien. la base. Está bien. Sí, sí. Es una, es ¿Y una cómo recta es? perpendicular al lado, pasando por el vértice opuesto. Bien, ahí vamos juntando. No es solamente del lado al vértice opuesto, sino que tiene que ser perpendicular. Eso es importante, ¿sí? Podemos mencionarlo como vamos a trazar una perpendicular del lado al vértice opuesto. Pero a la altura va a ser un segmentito, no la recta. Lo que pasa es que no podemos definir segmento perpendicular, porque la definición de perpendicularidad es para las rectas. Dos rectas van a ser perpendiculares cuando determinen cuatro ángulos rectos. Entonces, lo que sí puedo decir que este segmento, ¿cómo está en esa recta perpendicular? Contenido. Incluido. Es un segmento que está incluido en una recta perpendicular al lado y que pasa por el vértice opuesto. Perfecto. ¿Cuántas alturas voy a tener yo en el triángulo? 3. Uno por cada vértice. Una por cada lado. La altura es correspondiente a un lado, no a un vértice. Está bien que va al vértice opuesto, pero cada elemento del triángulo es con respecto al lado, ¿sí? Entonces voy a hacer la perpendicular acá, que pase por el vértice opuesto, y la perpendicular acá, que pase por el vértice opuesto. Las tres se cortaron en un punto, ¿será casualidad? No. No. No es Es casualidad. ¿Sí? Ahora no me acuerdo. Es algo, pero no me acuerdo el nombre. Es el, ibas a decir circuncentro, pero no. No, el punto de equilibrio, iba a decir. No, ese es el de Pero las tampoco. medianas. No, es el de las medianas. ¿Es el ortocentro? Sí, ahí está, ahí lo puse. Este punto se llama, nada es casualidad en esta materia, dice Joaquín, pobre, los estoy torturando mucho, chicos. Bien, se llama ortocentro por la, esto viene de ortogonalidad, que es precisamente la perpendicularidad, y como estas son segmentos incluidos en rectas perpendiculares, de ahí viene el nombre. El punto de intersección de las alturas se llama ortocentro. ¿Este punto será siempre interior a un triángulo? ¿Será un punto No. interior? No. No. No, porque yo recién lo Claro. acabo de hacer, me quedo fuera. No, es que ya lo hicimos, ya lo Ah, hizo la sí. profesora. Sí, lo Sí. hicimos, lo hicimos. No importa, Cuando hay pero... triángulos Ah. que son obtusángulos, hay Ops. alturas que Me desapareció, ahí está el puntito, pero parece un fantasma, está en la nada misma. Yo voy a tener que poder trazar las rectas para que se corten, ¿sí? Y entonces ahora sí vamos a poder ver. Porque se acuerdan que para trazar la altura de un triángulo, lo que hacíamos era dibujar toda la recta donde está contenido el lado, y este segmentito va a ser la altura en el caso de que sea un obtusángulo. ¿Sí? Esa es la altura. No, no. Ahí me quedó. ¿Sí? Esa es la altura. Porque es el obtusángulo. Pero para poder encontrar el ortocentro, lo que voy a tener que hacer es trazar todas las reglas, las rectas donde están incluidas las alturas. Perfecto. Bien.
Ya creo que incluso lo habíamos empezado a construir, no me acuerdo, en algún otro ejercicio, ¿sí? Esto es en un obtusángulo. En un acutángulo era interior y en el rectángulo Vértice. Desaparecía una de las alturas. Y ¿Una? coincidía con... No, 2. No, dos no son. Claro, coincidía con los lados. dos alturas coinciden con el cateto, entonces el ortocentro coincide con el vértice del ángulo recto, no con cualquier ángulo, ¿sí? Con el vértice del ángulo recto. Bien. Ortocentro, ya está. Bien, hay otro elemento que también más o menos creo que habíamos visto, que eran las mediatrices. ¿Cómo dibujo yo acá las mediatrices de este triángulo? Después de tarea para la clase que viene, me van a tener que hacer en un triángulo escaleno acutángulo, o sea, un triángulo totalmente irregular, las tres alturas, las tres mediatrices, las tres medianas, las tres bisectrices, y en un equilátero lo mismo, para que así saquemos una conclusión. Así que fíjense en cómo lo estamos construyendo. ¿Cómo hago las mediatrices del triángulo? Las mediatrices es el punto medio Está al lado. del lado. ¿Esa es la mediatriz? No, es la intersección. Tenemos que hacer las rectas que pasen por eso, por el punto. ¿Esa es una mediatriz? No, tiene que ser perpendicular al lado. Perpendicular al lado que la contiene. Bien, entonces vamos a hacer una recta perpendicular a este lado en el punto medio de cada lado. ¿Sí? Entonces, la mediatriz, acá siempre van a ser rectas. Es una recta perpendicular al lado en su punto medio. Puedo decir que son las mediatrices de los segmentos que son lados. Está bien, porque la mediatriz está definida para un segmento. ¿Se cortan en un mismo punto? Tampoco es casualidad, Joaquín. Siempre se van a cortar y después lo vamos a demostrar. Este punto se llama... El punto de equilibrio. No, ese es el de las medianas. Es mediana, vale. El círculo. No me acuerdo. Circuncentro. ¿Sí? Este punto se llama circuncentro. Este siempre va a ser interno al triángulo, profe. Y eso O era lo que también era lo que te iba a preguntar yo, Santiago. ¿Y ahora cómo hacemos? Vos me estás preguntando a mí, ¿y qué voy a hacer yo ahora? Lo vamos a probar. Sí. ¿Te parece? Ya que acá Dale, se sí. puede, acá se puede. Pero no va a estar siempre, no va a ser siempre interno porque tenés que medir las mediatrices de los lados. O sea, siempre va a quedar dentro del triángulo. ¿Sí? ¡Oh! Y quedó afuera. En un triángulo obtusángulo Siempre. queda afuera. Y en un triángulo rectángulo Y debe coincidir con alguno de algún punto de... debe coincidir Puede con ser- algo, me dice ella. ¿También con el ángulo recto coincide? No, con la ¿No? hipotenusa sería. No, no coincide con el ángulo recto, coincide con el punto medio de la Yo de la hipotenusa. hipotenusa. Sí. Porque, a ver, si yo trazo las mediatrices no van a pasar por el vértice. No, claro. Entonces sí van a ser perpendiculares al lado. O sea, tiene que pasar por este punto, por los tres puntos medios va a tener que pasar siempre. ¿Sí? Sí. Y perpendiculares. Bien, entonces en el caso, ¿se acuerdan que esto lo habíamos visto? Que cuando hicimos el ejercicio de la fuente,
que teníamos que encontrar dónde poner la fuente? Sí. Había 3 puntos, había los segmentitos y la mayoría, algunos construyeron el triángulo y buscaban las mediatrices de los triángulos para encontrar el centro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, este punto, además de ser el circuncentro del triángulo, es el centro de la circunferencia que pasa por los 3 vértices. A esta circunferencia se la llama circunscripta. Y siempre, para cualquier tipo de triángulo, acutángulo, todo, sí, para cualquier tipo de triángulo va a ser el centro de la circunferencia circunscripta. Ustedes lo habían hecho sin saber cuando hicimos lo de la fuente, para encontrar el centro de la circunferencia. ¿Sí? Bien, y esta propiedad de que en el triángulo rectángulo es el punto medio de la hipotenusa es muy, muy importante. Lo vamos a usar. A ver. Podemos decir que la altura... No, la mediana. Esperen que lo quiero hacer más irregular y no me sale. Ahí. La mediana de este lado va a ser igual a la mitad de la hipotenusa, porque después vamos a ver que esto es un radio. Son 3 radios y los 3 radios van a ser congruentes. Es un ejercicio que tenemos para hacer. Después se los voy a dar para que lo hagan. Otro día. Obviamente. Bien, entonces hasta acá sabemos alturas y mediatrices. Bien, ¿qué será la mediana en un triángulo? No me digan que es algo de, como me dijeron el otro día, de probabilidad y estadística. La media, la mediana. ¿Son las transversales, profe? ¿Cómo trazo una transversal? ¿Nunca vieron medianas en el colegio? Nunca vi No. geometría. Pasa. No me ¡Nunca acuerdo, vi la verdad. geometría! No se rían Profesora. tanto, profe, porque en el No, secundario- ya lo sé. Es un segmento que pasa, que un extremo es el punto medio de un lado y el otro es el vértice opuesto al lado, Sí. al lado de donde empezamos el A segmento. ver, antes se veía geometría. Yo cuando estudié vi geometría. Entonces cuando yo hice el profesorado esta materia no me costó nada. Pero yo sé que ahora no se da geometría y espero y doy clase esperando que ustedes en secundario puedan llegar a dar geometría. ¿Sí? Es mi anhelo, de ahí a que lo hagan, Dios dirá. Bien, entonces es un segmento que va del punto medio de un lado al vértice opuesto. ¿Se intersecan todos en un mismo punto? Sí. ¿Casualidad? No. Y esto se llama baricentro, que es el centro de masa, si quieren, en física. Si yo cualquier triángulo le trazo las medianas y lo cuelgo por un hilito acá en este punto, el triángulo mantiene el equilibrio. Bueno, qué suerte, Paola, entonces. Bien, alguien, por lo menos tus alumnos particulares, vieron lo que era una mediana. A ver, pregunta del millón. ¿Este punto será siempre interior o en algunos casos en el obtusángulo podrá ser exterior?
Si va del punto tiene que ser medio al interior. vértice opuesto, siempre va a ser interior. Siempre va a ser interior. En un acutángulo, en un obtusángulo, en un rectángulo, en un acutángulo, siempre va a ser un punto interior. ¿Sí? Después cuando retomemos esto tiene una propiedad que este punto está a 2/3 de cada uno de los vértices, pero lo vamos a ver cuando lo demostremos en agosto, septiembre. Yo tengo esperanzas de llegar en esos momentos. Sí. ¿Me iban a preguntar algo? No. Bien, y me queda un solo elemento de los triángulos, que serían las bisectrices. ¿Cómo serán las bisectrices de un triángulo? La bisectriz divide al ángulo del triángulo a la mitad. Bien, entonces si yo voy a trazar las bisectrices de un triángulo, voy a tener que trazar las bisectrices de cada ángulo. Pero lo que yo voy a considerar como bisectriz en un triángulo es solamente el segmento que está totalmente incluido dentro del triángulo. O sea, un segmento incluido en la semirrecta, que es la bisectriz, que el GeoGebra me lo hace como recta. Y voy a considerar como bisectriz solo los segmentitos internos. Este punto, donde se intersecan las tres bisectrices, se llama incentro. Bien. Este punto va a ser siempre interior, puede llegar a ser exterior. Y no interior. Siempre interior. Si la bisectriz es siempre segmento interior al ángulo, al triángulo, sí. Bien, sí. Siempre va a ser interior. ¿Sí? Sea obtusángulo, sea rectángulo. Siempre las tres bisectrices van a ser interiores al triángulo. Después vamos a ver que yo con este punto voy a poder construir una circunferencia que sea interior al triángulo y que sea inscripta la circunferencia. Por eso a veces después cuando veamos esto les va a ser más fácil entender el nombre de cada uno de los puntos. Es como una ayuda a memoria. ¿Sí? Bien. Esos serían los 4 elementos. No sé si vamos a ver el de la mediana ahora, el de la base media. Ahora me fijo. Dejo de compartir. Vamos a ver el apunte. Acá tenían las definiciones. La mediana correspondiente a un lado de un triángulo es el segmento cuyos extremos son el punto medio del lado y el vértice opuesto. La altura correspondiente a un lado de un triángulo es la distancia del vértice opuesto a la recta que contiene al lado. La bisectriz correspondiente a un sector angular, no al lado, sino al sector angular, es el segmento de bisectriz del sector angular incluido totalmente en el triángulo, y la mediatriz correspondiente a un lado del triángulo es la mediatriz del lado.
Vamos a esto que dice altura es la distancia del vértice opuesto a la recta que contiene al lado. Ah, antes que me olvide, ven que lo que yo les pedí está acá. Es grafique los elementos presentados para un triángulo. Le pedí solamente escaleno y acutángulo y equilátero. ¿Sí? Para que hagan para la próxima. Quiero que grafiquen los 4 elementos dentro, así que hagan lo grande el triángulo y si pueden con colores distintos, lo que es bisectriz, mediatriz, todo. ¿Vamos? Y para ver qué pasa en cada uno de esos casos, en el escaleno acutángulo y en el equilátero. ¿Sí? Les puedo pedir un obtusángulo también, pero van a tener que trazar las alturas prolongando los lados. Vemos un poquito qué es distancia, porque acá está nombrada la distancia, está definida la altura como distancia. A ver, dados 2 puntos cualesquiera en el plano, la distancia entre estos 2 puntos va a ser el menor recorrido entre esos puntos. El menor recorrido es el segmento que une esos 2 puntos. ¿Está? A eso se llama distancia entre 2 puntos. ¿Sí? Ahora tengo que analizar cuál sería la distancia de un punto cualquiera a una recta. ¿Cómo yo tomo la distancia de este punto a la recta? ¿Alguien sabe? Y sería un segmento, una recta perpendicular a la recta que pase por el punto. Bien, va a tener que ser el menor recorrido a la recta. Y el menor recorrido lo vamos a encontrar trazando una perpendicular de la recta que pase por el punto, y la distancia va a ser el segmento que tenga por extremos el punto y el pie de la perpendicular. Se llama pie de la perpendicular al puntito donde donde podemos trazar la recta. ¿Sí? Esta va a ser la distancia de un punto a una recta. ¿Es el menor recorrido? Sí, porque si yo dibujo cualquier segmento oblicuo, también después lo vamos a demostrar, cualquier segmento oblicuo va a ser más grande que la distancia. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué CF es menor que CE? Yo lo justificaría con el dibujo de una circunferencia. C centro, F el borde, y al hacer la círcula, el E quedaría fuera del círculo. ¿Esto me decís? Sí. Podrías. Y si vamos con triángulo, sería la hipotenusa. Normalmente la hipotenusa de un ángulo recto es más grande que los catetos. Bien. Si consideramos que se queda formado un triángulo rectángulo, cualquier segmento oblicuo, desde el punto a la recta, va a ser la hipotenusa de dicho triángulo rectángulo. Y la distancia del punto a la recta va a ser uno de los catetos del triángulo. Esa sería otra forma de justificarlo.
Bien, entonces ahora cuando hablamos de distancia, sabemos que es un segmento incluido en una recta perpendicular al lado, a la recta. Este punto les dije yo que se llama pie de la perpendicular, ¿no? No sé si en alguna punta está definido, no me acuerdo. Pero bueno, ya por lo menos hablamos de distancia entre dos puntos, entre un punto y una recta, y podríamos hablar también de distancia de un punto a un plano en el espacio, que es exactamente lo mismo, va a ser un segmento incluido en una recta perpendicular al plano. Así que en realidad estamos definiendo distancia como que unimos dos puntos, y acá estamos uniendo dos puntos, el exterior a la recta y el del pie de la perpendicular. Bueno, me quedan 2 minutos, no me da mucho tiempo como para hacer más nada, así que dejamos lo de la base media para la próxima clase. Lo que sí les voy a pedir que dibujen los triángulos para ver qué pasa en cada caso con los elementos de un triángulo. ¿Sí? ¿Está? Profesora, ¿todos Sí, los Karen. elementos en un mismo triángulo? ¿En el mismo hago todos los elementos juntos? Sí, por eso te dije, dibujalo bien grande y hace cada elemento con un color distinto, la altura en rojo, la mediatriz en verde, para que vean lo que pasa. Está bien, gracias. ¿Está bien? No, de nada. Bueno, chicos, nos vemos El viernes. el viernes, ¿sí? Puse el grupo de Facebook en privado porque estaba entrando mucha gente rara, así que en las próximas, creo que tarda 3 días en ponerse en privado. ¿Sí? Les aviso nada más porque ayer se metió una persona al grupo a empezar a decir cosas raras. Así que lo vamos a acotar entre nosotros porque ya no creo que sea necesario que ingrese más gente, y si no igual yo les doy la autorización. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Chao. Chao.